cual, ¿verdad? Le doy muchas gracias al Señor por permitirme, ¿verdad? Aprender también y enseñar de lo que el Señor me ha dado. Amén. Y pues les invito a que abran nuestras Biblias en Romanos 15, 22 y vamos a presentar esta palabra a nuestro Señor para que el Señor nos ayude a entender un poquito más de su palabra. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Hemos venido, Señor, a tu casa a adorarte, a bendecirte, a exaltarte. Nos gozamos, Señor amado, porque al cantar cantamos tu palabra, Señor. Y no solamente la declaramos para nuestras vidas, Señor, sino que recordamos, Señor, lo que tu palabra nos dice. Al mismo tiempo la memorizamos, Señor. Y cuando memorizamos tu palabra a través de esos cantos, Señor, vamos entendiendo, Señor, nos llega un poquito de conocimiento, Señor, a lo cual, Señor, nosotros necesitamos, Señor, entender, Señor, comprender por qué, Señor, nosotros, Señor, estamos aquí en tu camino, en tu palabra, Señor, y adquiriendo cada día sabiduría, adquiriendo conocimiento de tu palabra, como dice Proverbios, Señor. Vamos a ir caminando, Señor, como tú quieres, Señor. Entendemos que hasta el día de hoy, por más que estudiemos la Biblia, por más que oremos, por más que nos santifiquemos, siempre, Señor amado, va a haber cositas, Señor amado, en nuestras vidas, Señor, que se van a querer levantar, Padre Santo, para que nosotros, Señor, no pongamos por obra tu palabra, Señor. Porque reconocemos que en nuestra humanidad hay cansancio, hay flojera, hay sueño, hay debilidades, hay enfermedades, hay dolores, hay angustias. Pero sobre todo, Señor amado, cuando logramos entender, Señor amado, que no hay otra cosa más grande, Señor, que el conocerte. Y sobre todo la esperanza que tenemos en nosotros que un día te veremos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y has permitido que nosotros pasemos hasta el día de hoy, porque así te vamos conociendo como Jehová, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro todo, el que nos suples, el que nos nuestra paz y todo, Señor amado. Por eso es que te damos gracias, mi Señor, porque te hemos conocido y vamos conociendo un poquito más cada día de tu palabra. Y te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor amado, como dice el Salmo 145, Señor. Bendecimos tu nombre por siempre y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Romanos 15, 22. ¿Lo tienen, hermanos? Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de los deberes cristianos. Hemos estado hablando acerca de lo que nosotros como cristianos debemos hacer, ¿verdad? Y yo sé que, hermanos, no al mismo tiempo nosotros alcanzamos a agarrar la palabra todos a un mismo conocimiento, ¿verdad? Pero poco a poquito, cuando vamos entendiendo la palabra del Señor, se nos va revelando. Hay a veces que necesitamos leer hasta que entendemos. Si a usted le ha pasado eso, a mí también me ha pasado, ¿verdad? Como yo escuchaba en la predicación el domingo, ¿verdad? Que decía una hermana, hasta hoy entendí que yo no había leído tantas veces y hasta hoy lo entendí. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque todos vamos entendiendo poco a poco. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Romanos 15, 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuál era la causa por la que Pablo, ¿verdad?, había sido impedido o no se le había permitido ir, ¿verdad?, a la iglesia de Roma? Era porque él iba caminando y llevando el mensaje, llevando la palabra, sembrando el evangelio por donde él caminaba, por toda esa área, por todos los alrededores que él había estado caminando. El deseo de su corazón era ir. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, entrando ya en el 2014, tenemos deseos de regresar a nuestro país? Esto no lo digo porque lo sé de vosotros, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Me daría gusto que usted fuera y
y que predicara la palabra. Tal vez unos dicen abiertamente sus planes, a mí me gustaría ir, otros se lo reservan, aunque no lo dicen, pero igual quieren irse, ¿verdad? Y no es que yo o que nosotros le digamos no se vaya, porque ese es el deseo de su corazón, de irse, ¿verdad? Pero se recuerda lo que le decía el viernes pasado, nosotros si vamos a dar un paso, ¿verdad? Que sea el Señor quien nos dirija. Porque en nuestros planes tenemos muchos deseos diferentes. Pero si nosotros le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, ¿estaríamos de verdad contentos en la voluntad del Señor si el Señor te dice, ¿sabes qué? No te vas, te quedas. Aunque también sería como nosotros, ¿verdad? Que no tenemos planes de irnos, pero si el Señor nos dice, te vas, es ahí donde nosotros tenemos que estar contentos, agradando y haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque en hacer tu voluntad, oh Jehová, me he agradado, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestro corazón de este año? No lo sé, usted lo sabe, usted se ha propuesto en su corazón. Pero yo sobre todo les digo, hermano, que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Porque muchas veces nosotros somos los que tenemos propósitos, nosotros nos hacemos propósitos, pero lo mejor sería que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Muchas veces le decimos, Señor, este es mi propósito, comprarme un carro, mi propósito es cambiar de trabajo, mi propósito es ganar más, mi propósito es esto, mi propósito es bajar de peso, mi propósito es hacer esto, mi propósito. Pero nunca le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿cuál es tu propósito que quieres que yo en este año cumpla? ¿Cuántas oraciones de vosotros fueron así este año? Ay. Y aunque sea una oración, debe de ser un hecho en nuestras vidas, hermano. Es difícil. Y no es la oración y no es el propósito que muchos como cristianos nos deberíamos hacer, cumplir un propósito, aunque sea de Dios, en la vida de nosotros como cristianos. ¿Qué es el propósito de Dios? Señor, ¿tienes un propósito? Yo quiero cumplírtelo. Yo quiero hacerlo para ti, Señor. Pero es al revés, ¿no? Queremos que el Señor nos cumpla el propósito en este año. Pero aquí vemos, hermano, la vida de Pablo, ¿verdad? Las ganas que él tenía de ir. Él se encontró impedido. De una o de otra manera el Señor estaba cumpliendo el propósito en la vida de Pablo. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ir a la iglesia. Pero no le era concedido, no le era permitido, él era estorbado. En otra palabra, en otra escritura dice, he sido estorbado en ir. No he podido ir. ¿Por qué? Fíjese, ahorita vamos a ver. Aunque Pablo, ¿verdad? Él nunca, ahora sí que no estaba en sus propósitos, ¿verdad? Él quería ir, pero ¿cuál era la sorpresa, verdad? De que Pablo, cuando él se le dio una profecía, ¿verdad? A través de unas palabras que le dijeron el dueño de este cinto, ¿verdad? Así como es atado, así va a ser el atado. ¿Y qué dijo Pablo? Yo no lo acepto, yo lo cancelo. Así fue que dijo. Aún los discípulos le dijeron, no vayas, ¿va? Como aún a Jesucristo le dijeron, ¿verdad? Que no te suceda esto, Señor, de ninguna manera. Pero aún Jesucristo le dijo, ¿verdad? Quítense de mí. Quítate, no estorbes. Pero aún Pablo también dijo, me es necesario ir y padecer por el Señor.
¿Qué tal y el propósito del Señor es que en este año tengamos que padecer por Él? ¿Cuántos estarían contentos en agradar la voluntad del Señor? Mira, hermano, no es que nosotros estemos siempre pensando y nos digan, ¡ay, qué negativos! En esa iglesia son bien negativos, nosotros somos bien positivos, ¿no? No, hermano, nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor y enseñándola tal como el Señor nos ha mandado a decir, sin quitarle. Porque muchas veces nosotros queremos hacerlo sentir bien. Y no te estoy diciendo, hermano, que tú en este año o que el Señor sea un Señor de que siempre quiera ver sufriendo a su pueblo y a su iglesia. Pero es una verdad en el decirle, hermano, que si usted tendría que hacerlo por el Señor, hágalo con gozo. Pase lo que pase. Muchas veces nosotros no sabemos ni cómo ni en qué área nosotros vamos a ser probados. Muchos de vosotros han sido probados en enfermedades. Algunos de vosotros han sido probados en sus peticiones que no les han sido contestadas. Otros han sido probados en sus hijos. ¿Cómo es la prueba que tú estás pasando? ¿Cómo son las aflicciones que tú estás llevando? Algunos las están llevando en su propio cuerpo, con dolores, con enfermedades. Ay, pero ¿cómo Dios va a hacer el propósito de Dios que yo esté enfermo? Pues para que se cumpla el propósito de sanidad, tienes que estar enfermo. Para que cumpla el Señor como Jehová tu sanador, tiene que haber una enfermedad para que Él te sane. ¿O no? No podemos decir, yo no tengo nada, declaro sano, yo no declaro enfermedad sobre mi vida, yo declaro que yo estoy sana. Si usted le dice al hermano que usted está enfermo, que si tiene cáncer, que si tiene diabetes, usted diga, no lo acepto, lo renuncio, lo cancelo, no lo acepto. Hermano, ¿cómo usted va a conocer a Jehová, su sanador, si usted no acepta que está enfermo? En cambio, cuando usted dice, sí, Señor, estoy padeciendo esta enfermedad en mi cuerpo, pero también reconozco que tú eres mi sanador. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? No lo sé. Espero en ti, pero tú eres mi sanador. Entonces, esos propósitos en nuestras vidas, hermano, siempre tienen que estar bajo la voluntad del Señor. En este caso, Pablo, él se había esforzado, como leíamos el viernes antepasado, en ir a predicar a los gentiles, a los alrededores, y le escribía cartas a las iglesias. Entonces seguimos, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Por eso espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Fíjese, él aún pasando por ahí, en sus planes estaba ir a predicar la palabra del Señor. Y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aquí le estaba hablando, ¿verdad?, a dónde es que él iba a ir y cuál era el deseo de su corazón. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles de sus bienes, porque si de los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí, Pablo, vamos entrando un poquito conociendo, ¿verdad?, que él había ido, ¿verdad? En el 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos
porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. En el 26 dice que en Macedonia y Acaya, dice, tuvieron bien hacer una ofrenda, porque les pareció bueno, ¿verdad? Y son deudores de por de esa causa haber recibido los bienes espirituales, el haber recibido la palabra, ellos tenían en su corazón darle bienes materiales, una ofrenda. Eso está hablando de los gentiles, ¿sí? Fíjese, hermano, por eso aún Pablo va estudiando un poquito acerca de esto. Fui a diversas partes de las escrituras donde Pablo les exhorta, les reprende a los corintios, porque los corintios, a pesar de que ya eran una iglesia, ¿verdad?, que habían sido instruida en la palabra del Señor, eran como dicen, eran como decimos en México, o no querían entender, o se hacían los que no entendían, o eran codos. Yo creo que muchos entendemos esa palabra, lo que es ser tacaño, ¿no? Y Pablo les exhortaba, Pablo les decía. Entonces, aún esta iglesia en Macedonia y en Acaya, ellos dicen que iban a dar una ofrenda, y Pablo iba a ser el que la iba a llevar esa ofrenda. Aquí está hablando de una recolecta que se hacía en Macedonia y Acaya, en las iglesias que estaban en Jerusalén, a la iglesia que estaba en Jerusalén. En estas iglesias, hermano, cuando se iban convirtiendo al cristianismo, acuérdese que estamos hablando de los judíos. Cuando un judío se convertía al cristianismo, escuche bien, era despojado de todos sus bienes, hermano. Por eso es que le damos gracias a Dios, que porque aunque nos hemos convertido al cristianismo, aún tenemos la ropa que tenemos puesta, y aún el Señor nos ha provisto. Pero en ese tiempo, hermano, cada cristiano que era convertido, judío, era despojado de todos sus bienes, hermano. ¿Usted se imagina en este tiempo si fuese así? ¿Cuántos, si así, no quieren conocer al Señor? Ahora imagínense que le quiten. Pero aún y eso, fíjese, en la iglesia de Acaya y de Macedonia, le iban a dar esa ofrenda a las iglesias, ¿verdad? Porque eran destituidos de todo, hermano, de todos sus bienes. Y fíjese cómo Pablo empieza a hablar aquí de una manera que nosotros vamos a poder entenderla. Fíjese, en el 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, fíjese, hermano, ¿cómo llama a Pablo a esta ofrenda? Dice, este fruto. ¿Por qué Pablo lo llama así? Hermano, el nacer de nuevo, como en esos tiempos nosotros leíamos, ¿verdad? Que que en algunas partes de las escrituras en Hechos habla, ¿verdad? Que los cristianos, ¿verdad? Si eran ricos, vendían y daban a todos para tener por igual, pues ellos lo daban por esa causa, porque cuando se convertían al cristianismo eran despojados de todos sus bienes. Entonces aquí cuando Pablo dice que ese fruto, ¿verdad? Ese fruto solamente puede venir de una persona que ha nacido de nuevo y que no tiene envidia y que hay en su corazón el sentir de tener todos iguales. Porque déjame decirte, hermano, que aunque seas cristiano, aún puedes tener avaricia en tu corazón de decir, de
de lo mío no me tocas nada, porque es mío. Todo al Señor, toda mi vida y todo lo que quieras, pero de lo mío no me toques nada. La importancia, hermano, del conocer a Dios, es muy importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios en la escasez, porque así lo vamos a ver como Jehová nuestro proveedor. Dígame usted, si usted no pasa tiempo de escasez, tiempo de necesidad, ¿cómo usted va a conocer a Jehová, el que le va a suplir, su proveedor? Nosotros quizás oramos y decimos, Señor, yo quiero conocerte en cada área de mi vida, quiero conocerte. Como les explicaba hace un tiempo, si tú no te enfermas, ¿cómo vas a conocer a Jehová tu sanador? Si tú no pasas un momento de escasez, un momento de tribulación, ¿cómo vas a conocer a Jehová tu proveedor? Nosotros vamos a conocerle cuando Él haga eso en nuestra vida. Cuando haya cosas en nuestra vida, démosle gracias a Dios porque Él nos va a ayudar. En este instante tal vez, mañana no lo sé, pasado mañana, el mes que viene, el año que viene, pero Él lo va a hacer. Entonces, el fruto que aquí llamaba Pablo, ¿verdad? Era una ofrenda de amor. Era la unidad entre los hermanos que no escatimaban al dar. Esa era una unidad verdadera. Era una unidad que no todos pueden conocer, sino el que ha nacido de nuevo. Para esto quisiera que vayamos a 1 Corintios 9:9. Primera de Corintios 9:9, ¿ven? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Por qué aquí está hablando la palabra acerca de la ley de Moisés que escribió, no pondrás bozal al buey que trilla? Pues aquí está hablando, hermano, de que la persona, el apóstol más bien, que está hablando del apóstol, si le empezamos a leer desde el 9:1, dice, no soy yo apóstol, no soy yo libre. Cuando él está hablando acerca de que el que está supuesto a llevar el evangelio, el apóstol en este caso que estaba hablando de él mismo, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué, hermano? Porque debidamente el buey, para poder trabajar, tiene que tener fuerzas y tiene que tener alimento. Pues para que un ministro del Señor pueda llevar la palabra, tiene que haber antes ser lleno de la palabra y también lo necesario, en este caso hablando de lo económico. Porque ¿cómo nosotros iremos a predicar la palabra del Señor si no es porque hay un sustento? Porque tal vez podemos ir de nuestra propia bolsa, pero no nos va a rendir para siempre. Si es que somos enviados, dice que no pondrás bozal al buey que trilla, porque en este sentido tiene que comer al mismo tiempo. Dice en el 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿Es gran cosa si cegásemos de vosotros lo material? Si nosotros, como dice Pablo, sembramos para lo espiritual, o sea, no es también que de la congregación se recoja lo material. Fíjese que aquí a Pablo no lo está hablando en una manera para enriquecerse ilegítimamente, porque está hablando de la ley de Moisés. O sea, no puedes poner no puedes poner bozal al buey que trilla. Dice, si nosotros, ¿verdad?, les damos lo espiritual, no es bueno que también nosotros recibamos lo material. En este caso, lo puedo decir abiertamente, nosotros no recogemos una ofrenda por venirles a traer la palabra del Señor. Porque de ninguna manera nosotros no estamos dedicando todo nuestro tiempo a la obra del Señor. O sea, mi esposo tiene que trabajar para mantener a su familia. Pero en un momento, si es necesario, cuando la iglesia vaya creciendo y haya necesidad de alimentar más jóvenes, niños, cuando ya haya más necesidad, que el pastor tenga que prepararse mejor, a una enseñanza mejor, enseñar más y más, sería, ¿verdad?, en este caso, que dedicase todo su tiempo a la obra del Señor. Entonces, Pablo en esta escritura, al estar hablando, él mismo también hacía casas de campaña. Él trabajaba, él daba, él no solamente iba a las iglesias esperando recoger una ofrenda. Él dice que yo aún de recibir de vosotros, yo voy a darle a ustedes, ¿verdad? Él iba y les llevaba. Pero aún él está haciendo, o sea, él está hablando de un equilibrio. Tanto de que la iglesia no es que diga, yo ya no voy a dar. Porque mira, ve que ese Pablo nada más se la pasa viajando, ¿verdad? Pero en este caso, si sembramos, dice, lo espiritual en vosotros, ¿cómo dice? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Ahora quisiera ver en otra parte, en 2 Corintios 8:1. Vea, aquí yo por eso le estaba diciendo que al principio estaba viendo algunas escrituras acerca de que Pablo estaba hablándole a los corintios. Esto fue en 1 Corintios, ahora este es en 2 Corintios 8. 2 Corintios 8 del 1. Y tiene como subtítulo la ofrenda para los santos. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, no es que estaban escatimando, sino al contrario, ellos querían dar. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo se acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Usted está leyendo el contexto conmigo, ¿cierto? ¿De qué está hablando aquí? ¿Que ya nosotros no tenemos que ser pobres porque ya Cristo fue rico? ¿O está hablando de la ofrenda que estaban dando en Macedonia y en Acaya? Juzgue usted mismo. ¿Por qué muchos
es fácil sacar este texto fuera de contexto y predicar y decir que ya la iglesia cristiana ya no tiene que pasar ninguna necesidad, ya no tiene que pasar pobrezas, el que es pobre es del diablo, el que es pobre está en condenación. Ya lo he escuchado predicaciones de esas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado predicaciones así? Que ya Cristo ya se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Al contrario, si nosotros tuviésemos, daríamos al pobre. ¿Para qué? Porque aquí dice claramente por la voluntad de Dios, hermano. Aquí en el contexto está hablando de una ofrenda, de la ofrenda que estamos hablando aquí en Romanos, de la ofrenda de Macedonia y de Acaya, ¿verdad? Ellos daban con amor el fruto, la ofrenda, monetariamente, para los hermanos que no tenían, para los hermanos que se habían quedado sin nada. Entonces, aún aquí, este texto me era necesario hablarlos para ver en el contexto en el que nosotros estamos hablando de cómo muchos predicadores sacan este texto para ponerlo como pretexto para enriquecer a la iglesia, para enriquecerse ellos mismos. Cuando el propósito de Dios, mira hermano, tú puedes ser rico, eso no es pecado, y puedes ser pobre, tampoco es pecado. Pero si eres rico y hay avaricia en tu corazón, al mismo tiempo puedes ser pobre y puede tener avaricia en tu corazón. ¿Qué es más pecado? ¿Tener una cuenta de banco o tener avaricia en tu corazón? Porque aún mismo nosotros no podemos decir, ay, yo no veo, ay, a mí yo no, a mí esas cosas no, yo no soy así. Nosotros mismos sabemos. El Señor mismo nos enseña nuestra conciencia, dice en Salmos. Él nos enseña en qué estamos mal y muchas veces nosotros no queremos cambiar las cosas porque nos sentimos bien así. Ahora, ¿Él te lo va a quitar? No te lo va a quitar, hermano. Tú lo tienes que quitar de tu corazón. Cada quien nos vamos dando cuenta cuáles son las cosas que están mal en nuestras vidas. Seguimos. Seguimos en Romanos, vamos a regresar ahí en Romanos, en el 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Porque aún fíjese que aún él deseaba ir, pero no fue sino hasta 2 años después de haber padecido todo lo que padeció. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ahora, los hermanos oraron, ¿cierto? ¿Pero fue librado? No. ¿Y de qué dice? Y de que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el Señor, aún viendo el sentir de Pablo, aún Dios seguía actuando en su corazón. Él tenía propósitos, tenía planes, pero ¿cuál era lo principal? Sino cumplir la voluntad de Dios. Entonces seguimos. Dice en el 16, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Fíjese, aquí está hablando de una hermana, la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea. Fíjese, aquí ya está dando recomendaciones, saludos, pero aún y en estos saludos y estas indicaciones, yo quiero que usted ponga mucha atención porque Pablo menciona, dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. No por ser una mujer, ¿verdad? Aquí le estaba dando una recomendación.
que tenía, dice, aquí yo les recomiendo a hermana Febe que es diaconisa. Porque a unos les parece un poco tener el servicio de diácono, de servidor. En sí, tal vez nosotros malentendemos que diácono es una persona a quien se le debe de obedecer. Pero déjeme decirle que el diácono es una persona a quien obedece las órdenes. Diácono viene de la palabra, ¿verdad? Servidor, el que sirve las mesas. El mesero, para que me entiendan. Y muchos hermanos no entendemos. Sépase que si un día usted llega a ser diaconisa o diácono, no le tengan poco. Porque acuérdese de Esteban, ¿verdad? Que él, aún siendo diácono, predicó un sermón pero tan lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que aunque que dice que a los que lo escuchaban, aún crujían los dientes, como diciendo, ¿cómo se y hasta crujían los dientes? Por eso usted no tiene que menospreciar si usted un día es un diácono de la iglesia. No tenga en poco, no tenga en menos el servir a los demás. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de la hermana Febe. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjese, la hermana Febe tanto, ¿verdad?, hizo por la obra del Señor, que hasta su nombre quedó en la Biblia. Imagínense que el de usted hubiese quedado en la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? No lo digo en una manera de orgullo, sino lo digo de una manera de edificación. A quien no le recuerden por no haber hecho nada, ¿verdad? La hermana Febe hacía mucho por los demás, pero también por él. ¿Qué más dice? Saludad a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila era un matrimonio. ¿Recuerdan a Priscila y Aquila? Mis colaboradores en Cristo Jesús. Servían, ¿verdad? Servían al Señor Jesús, pero al mismo tiempo ayudaban a Pablo. Un matrimonio que ayudaba en la iglesia. Dice que expusieron su vida por mí. Ay. Fíjese, Priscila y Aquila, ¿qué dice? Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea que en la casa había una iglesia, como en este caso, como aquí. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. A los nombres, ¿verdad? Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenia, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor.
y a su madre y mía, o sea que a su hermano. Saludar a Sincrito, a Flegonete, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí Pablo, ¿verdad?, está hablando de los hermanos que fueron de gran ayuda, a otros que colaboraban en la iglesia, otros que tenían iglesias, otros parientes. Y saludaba, ¿verdad? Y aún aquí decía, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo es un beso en la mejilla, un beso santo, ¿verdad? Del griego, ósculo santo, filema, que significa ósculo, besar o beso, o también en otras partes se le conocía como el beso del Señor. Entonces dice, en el 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí Pablo, ¿verdad?, está haciendo una advertencia como al cristiano, a la iglesia. Y fíjese lo que Pablo les dice. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Ay, mamá, en contra de la doctrina. ¿Por qué, hermano? En iglesias diferentes, en todas las iglesias cristianas, siempre va a haber de todo. Va a haber gente que le gusta trabajar, gente que no le gusta trabajar, gente que le gusta orar, gente que no le gusta orar, gente que le gusta hablar del Señor y gente que le gusta hablar también de más. En todo lugar. Las iglesias pequeñas se ve se ve quiénes son, pero en iglesias grandes a veces no se dan cuenta quiénes son, pero de todos modos se oye lo que hablan. ¿Por qué Pablo hace una advertencia aquí en contra, ¿verdad?, de las personas que dividen? Mire, hermano, no va a faltar siempre en la iglesia donde va a decir, es que a mí no me cayó lo que enseñaron hoy, o no me cayó lo que dijo el pastor. A ver, ¿tú qué piensas? Y siempre va a haber. Pero no hay cosa mejor, hermano, que pesarlo en la balanza de la palabra del Señor. Yo le puedo decir una cosa, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? En este caso, se causan divisiones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas quien digan, mira, hermano, yo siento que en la iglesia no se ora como se tiene que orar, pero en la palabra de Dios no se especifica cómo tienes que orar. En el sentido que si es de rodillas, que si es postrado, que si es acostado, que si es sentado, que si es hincado. No hay. Pero de que hay que orar, hay que orar. Cada quien también tiene que orar. Incluso nosotros tenemos que orar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Como en las oraciones que nosotros vemos en la Biblia. Voy a poner solamente un ejemplo. En la oración que hizo Ana. De todas las oraciones que Ana antes había orado, no se mencionan en la Biblia, pero sí dice que ella había orado, pero que esa fue la oración que fue aceptada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Ana dijo, esta es la vez que yo te pido, como diciendo, si tú lo haces, bien, y si no, también. ¿Qué hizo Ana? Aceptó la voluntad de Dios. No hay una oración más específica, tan agradable delante del Señor que decirlo, Señor, yo quiero esto. Pero mira,
hágase como tú quieras. ¿Cómo es la oración, hermano? A aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces venimos delante del Señor pidiendo una petición? Siempre, 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 siempre. Pero hasta que no le decimos al Señor, mira, Señor, haz como tú quieres. Entonces el Señor hace como quiere. ¿Cuántas veces oró Ana? Incontables, porque ella quería un hijo. Pero hasta el momento que dijo, mira, de aquí yo voy a salir, voy a secar mis lágrimas y ahora sí que hágase como quiera, Señor. Entonces, hay siempre en la iglesia quienes van a decir, mira, hay que hacer vigilias, hay que hacer esto, mira, vamos a juntarnos, hermano Chano, hermana Chana, vamos a juntarnos en mi casa, va a haber vigilia, va a haber pan, va a haber café, va a haber pollo, va a haber arroz, vamos a orar, ¿no? Como el Señor manda, dice, ¿cómo manda el Señor? Y oran de todo, hermano, puede que lo hagan, puede que hasta se junten y hablen de la palabra, o hablen de lo que sea, pero siempre va a haber divisiones en la iglesia. Siempre. Empezando divisiones uno con otro, que porque no te cae bien, siempre va a haber en la iglesia. Siempre va a haber en la iglesia. Ay, es que ella, es que él, es que me hizo, es que me hizo. Siempre va a haber en la iglesia. Pero ¿qué hemos estado aprendiendo, hermano? Cuando hay una diferencia, ve tú y él y tu hermano. Si te oye, lo has ganado. Entonces, fíjese, siempre va a haber la palabra del Señor que sustenta lo que está pasando. Pero aquí Pablo, ¿verdad? Les dice, tengan cuidado de los que causan divisiones. ¿Por qué también habla acerca de las divisiones? Porque no va a haber, hermano, siempre, aquí Pablo dice, saludados los unos a los otros en ósculo santo. Pero no va a haber quien falte, hermanito o hermanita, que siempre que cuando te saludan con el ósculo santo, te abrazan y te dan, pero te llenan de ósculo. Y nunca va a hacer falta quien diga, ay, a mi esposa no le dé ósculo santo, a mi esposo no le dé ósculo santo. Empiezan las envidias, los celos, la inseguridad. Pero ¿por qué usted cree que se llama ósculo santo? Porque tiene que ser entre los hermanos en el amor ágape, un ósculo santo, un beso santo. Como que si usted se lo va a dar al Señor. Entonces, seguimos. Dice, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Quién se tiene que apartar? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Me dio risa cuando yo estaba leyendo esto y que lo busqué en el diccionario, ¿verdad? Porque dice, porque tales personas no sirven. Y cuando no sirven, hermano, no sirven. O sea, no sirven. No sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quién es una persona ingenua? Una persona, ¿verdad?, de voluntad sensible. Aquí cuando yo les digo que estaba buscando lo que significa no sirven, del griego douleo, ser esclavo. Entonces, dice, y de sus propios vientres, del griego koilia, que se llama, que es cavidad, específicamente el abdomen, por implicación de la matriz. Figurativamente, corazón, interior o nacimiento, sin nacimiento o vientre. Entonces se traduciría, porque tales no son esclavos del Señor, sino que, dice, sino a sus propios corazones, con suaves palabras, lisonja, engañan los corazones de los ingenuos. Este versículo, hermano, tiene
está amplio para enseñar, porque si usted lo va desglosando poco a poquito, usted se va a dar cuenta. Para empezar, ¿qué son palabras suaves? Hermana, Dios está con usted, hermana. Hermano, Cristo lo ama. Que le salió embarazada la chiquilla, hermana. Ay, hermana, son jóvenes. Eso, hermano, todo eso está pasando. Hermana, y te hablan con palabras suaves, con palabras de lisonja. ¿Qué son los lisonjas? Palabras que te halagan. Yo les puedo halagar. Gloria a Dios, hermano, estamos en el servicio y no importa el frío que está haciendo, usted es más que vencedor, porque usted venció el frío, porque usted llegó aquí, porque a usted no le importó tomar el bus y venir 2 horas, venir 1 hora, venir de su trabajo. Empieza a aplaudir, hermano. Y empieza, ¿no? Y usted es un campeón, usted venció, y aunque haya hielo, porque ahorita pues todo se está congelando, ¿no? Y sale uno y hasta las lágrimas se nos congelan y todo, se nos congela allá afuera. Y aunque usted ha vencido, hermano, usted está aquí y en la iglesia empieza a aplaudir. ¡Ay, aleluya! Se siente la gran cosa porque pudo venir un día con frío. Miserable de nosotros. Si Dios no nos hubiera permitido que estuviéramos aquí, hermano, no estaríamos. Porque aún Dios nos dio las fuerzas. Porque aún Dios nos permitió en bus, en patines o en lo que sea, pero llegar a la casa del Señor. Y aún así, siervo inútiles somos, porque solo hacemos la voluntad del Señor, hermano. Palabras que le lisonjean. Hermana, usted que siempre está atendiendo, hermano, yo siempre lo veo aquí cuando viene al altar y ora, y yo lo veo a usted, hermano, que con esa gracia que usted, hermano, que tiene, que toca la guitarra. Pero y la hermana, cómo da clase a los niños, esas palabras que lisonjan, esas palabras que lo halagan, esas palabras que usted quiere escuchar, que le levante el ego. Esas palabras que lo llenan de grandeza. Esas palabras que lo llenan a usted y que se siente la gente importante. Que ya no haya ni dónde jalar el cuello para arriba. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta que esas palabras de lisonja llenan el egoísmo, el corazón lo hinchan. ¿Usted ha escuchado personas que son así? Personas que dicen que llenan su propio vientre, o sea, su corazón está envanecido, está hinchado. ¿A quién le gusta que le digan esas cosas? A todos nos gusta que nos halaguen. Pero hermana, qué bonita se arregló hoy. Pero hermano, qué bonito está hoy. Pero qué bonito toca la guitarra. Pero qué bonito hace. Pero qué bonito. Pero que con gracia. Y hermana, usted cómo canta con esa gracia que el Señor le ha dado. Con esa unción. Pero qué bonito canta, ¿verdad, Ismael? Pero esas palabras nos levantan, ¿no? Hermano, pero que con qué gracia, con qué unción usted predica, hermano. Aleluya, el Señor lo está usando. Y nosotros nos sentimos, oh, ay sí, qué bonito predico, qué bonito canto. Entonces, esas palabras que esas son lisonjas, que te hablan con suavidad. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios corazones, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, hermano. Engañan a los que les dicen las cosas. Así usted puede cantar como los vivas, esos animales blancos, gaviotas. Usted puede cantar como gaviota, pero si el lisonjero le dice, usted canta como los ángeles, a usted usted dice, ay, qué bonito canto. Y aunque cante todo desafinado, pero como se lo dijo el siervo, el ungido de Dios, ¿no la creemos? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria
a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí el Señor nos habla en también cómo nosotros debemos ser. Porque, hermanos, somos cristianos, pero no somos tontos. Mire, dice, pero quiero que sean sabios para el bien. Muchas veces, y no lo estoy diciendo por la mayoría de veces, muchas veces dicen Proverbios que es más sabio el que calla que cuando hablas. No siempre. Pero dice, e ingenuos para el mal. Porque para hacer el mal hay muchas ideas. Pero ahí nosotros no tenemos que preocuparnos ni decir, ¿cómo me las hago para que me las paguen? No. Se me estaba pasando aquí la palabra lisonjas, del griego eulogia. ¿Le suena esta palabra? Eulogia, elogios. De lo mismo que hablar bien, elegancia de lenguaje, elogio o elegia, adoración, fíjense, religiosamente bendición por implicación, consagración por extensión, beneficio o generosidad. Largueza, que es alabanza, bendecir, bendición, generosamente, generosidad, lisonjas, suaves palabras. Usted ha escuchado personas que también hablan, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me habló, hermano, y me dijo que esta iglesia va a crecer. Aleluya. Gloria santa. Qué bonito. No se la cree, hermano, porque puede que no crezca, pero lo importante es que crezca usted. Palabras, lisonjas, palabras que yo, un ejemplo, como en esto que está hablando aquí, yo puedo tener ideas y decir, hoy les voy a sacar la lana a las ovejas, ñaja, ñaja. Pero, ¿con qué astucia? ¿Con qué engaño? Yo puedo preparar algo para sacarle a ustedes. Y aún aquí la palabra del Señor dice, sabios, dice, para el bien, pero ingenuos para el mal. Porque si nosotros, hermanos, nos decimos ser hijos de Dios, cristianos, siervos de Dios, no tenemos que servir a nuestro propio corazón, ni a nuestra propia necesidad. Seguimos. Quisiera que fuéramos a Judas 1:16, un versículo paralelo a este versículo. Judas 16. Y dice, fíjense, estos son murmuradores, querellosos, o sea, problemáticos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulador, como también lo mismo que es lisonjero. Y dice, y sacan provecho. La palabra ingenuos es una persona sin, dice aquí, inocente o sencillo. Regresamos a Romanos. Dice, voy a leer desde el 19 otra vez, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos, sencillos para el mal. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto de hacer guerra espiritual, hermano, ahora sí que
yo fui participante, ¿verdad? De que, yo me acuerdo que cuando era pequeña, yo oraba con fervor, lo voy a decir así porque en mi ingenuidad, yo oraba y yo oía y yo repetía como, ahora sí, pues yo imitaba. Si yo veía que el hermano le estaba pisando la cola al diablo, pues se la pisaba. Y si yo oía que oraban, tu cabeza está bajo nuestros pies, Satanás, y te pisamos la cabeza, yo lo hacía. Yo lo estoy diciendo, lo que yo hice. Pero cuando vamos entendiendo, mira hermano, esas oraciones no son a Dios. Fíjese, voy a ponerles un ejemplo. Yo decía, te reprendo, Satanás, tú estás bajo nuestros pies. Ninguna arma forjada sobre nosotros, la iglesia, prosperará. Declaro que estás bajo mis pies. ¿A quién le estoy orando? Dígame, contésteme. ¿Y a quién se le ora? A Dios. Aleluya. ¿Usted se da cuenta a veces cómo usted ora? Un testimonio de un inconverso, ¿verdad? Que pasaba por el cuarto de una cristiana. Bueno, no cristiana, yo sé que es cristiana, pero es cosa a veces de dar risa, ¿verdad? Que inconverso, pues una persona inconversa es alguien que no conoce del Señor o que no ha nacido de nuevo. Y pasaba por el cuarto, ¿verdad? En una casa, porque aquí vivimos todos, ¿verdad? Vivimos primos, tíos, o sea, en una casa vivimos todos. No es como en nuestros países que cada quien tiene su casa. Y pasaba por el cuarto de esta hermanita y él oyó que estaba rezando, dice. Y que fue a la hermana y dijo, oye, qué feo reza tu hermana, dice. El cuñado, ¿no? ¿Por qué? Le dice la hermana. No, dice que está hablando bien feo, dice. Perdón, tú estás bajo mis pies y que no te voy a dar a mi familia, no te la voy a entregar y yo te ato. ¿Y con quién está hablando? ¿Usted se imagina qué testimonio o cómo podemos enseñar a una persona a orar de esa manera? Más cuando estoy hablando de una persona inconversa, una persona que no conoce del Señor, que no sabe ni cómo orar y dice, uy, qué feo oran, qué feo rezan los cristianos. Usted se imagina, uno se pone supuestamente a guerrear con Satanás. Yo no estoy diciendo, hermano, que no haya una guerra. La guerra, hermanos, empezó desde el día que usted confesó a Cristo. Y no solamente de boca, sino que lo aceptó en su corazón. Porque usted es una nueva criatura. Usted ya no le pertenece a Satanás. ¿Con quién es la guerra? Contra aquellos que le han dejado. Nosotros dejamos a Satanás. Satanás era nuestro padre. ¿O no es cierto la palabra de Dios? Dice, las obras de vuestro padre queréis hacer. Cuando ya no estamos haciendo la voluntad de Satanás, estamos haciendo la voluntad de Dios, la guerra empieza totalmente. Hay una guerra. La Biblia dice, no ignoráis sus maquinaciones. Pero ¿cuál es el secreto, hermano? Fíjese que yo antes me tenía bien memorizado, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es traducido como contradecir o ignorar. Ese es en el original. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, ignóralo o contradícelo y huirá de vosotros. Pero hay una palabra más importante en este versículo. ¿Cuál es? ¿Se la sabe usted? La palabra es someteos, pues, a Dios. Eso es lo primero. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si empezamos orando a Satanás y no a Dios, mire hermano, el diablo no es omnipresente. Por ahí en esa iglesia lo atan.
En aquella lo reprenden, al mismo tiempo quizá. En aquella lo hacen nudo ciego. En esta le pisan la cola y en el otro le pisan la cabeza. ¿Usted cree que el diablo está allá, allá y aquí y allá? No, el diablo no es omnipresente. ¿A quién se le ora? A Dios. A Dios se le ora. Oh Dios, tú oyes mi oración. La oración del justo, ¿verdad? La oye el Señor. Del justo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces muchas veces usted se encuentra orándole a Satanás y no orándole a Dios. Fíjese cómo usted ora. Fíjese, ore, usted empiece a orar y fíjese cómo usted está orando. Y órale. Y órale. Entonces seguimos. Me quedé en el 21. 20. Ay. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de la segunda venida de Cristo. En breve, dice, aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque reconocemos que una vez que nosotros hayamos partido con el Señor, aún desde estos momentos, el Señor nos ha dado la victoria. Por eso somos más que vencedores, porque el Señor pagó ese precio en la cruz, exhibió públicamente a Satanás como trofeo. Y aún dice que en breve aplastará bajo nuestros pies. Mire, hermano, yo quisiera que nosotros como cristianos entendiéramos que Satanás no tiene potestad sobre nuestra vida. No, si el Señor Dios y nuestro Padre Celestial no se lo permite, hermano. Porque no somos de Satanás, no le pertenecemos a Él. Dios nos compró a un precio de sangre a través de Jesucristo. ¿De quién es usted, hermano? ¿De quién es usted? ¿Usted es del diablo o usted es de Dios? Somos de Dios. Entonces, el diablo no puede venir a arrebatarle de su mano a Dios a los escogidos. No, hermano. Usted debe ponerse donde usted está. Por eso es que usted tiene que estar bien confiado en Dios. Dios nos tiene en la palma de su mano. ¿Usted cree que Dios va a permitir que Satanás venga y le arrebate uno de los suyos? No, porque Él lo compró. Entonces nosotros a veces le tenemos más miedo al diablo que a Dios. Y nosotros tenemos que temer a Dios. Si a alguien tenemos que tenerle miedo, no lo estoy diciendo en el sentido que hay que tenerle miedo, es a Dios. Entonces dice, en Efesios 6:10, yo creo que todos lo saben o lo busquen, nos habla acerca de la armadura del cristiano. Una armadura ciertamente se ocupa para ir a la guerra. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la coraza de justicia. Todas esas armaduras que el Señor nos da, fíjense, usted tiene que analizarse si usted está realmente con la armadura de Dios. Porque le pregunto, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. En el sentido, hermano, de que nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo. Pero yo le hago una pregunta, para empezar.
Usted quiere hacerle guerra a Satanás. Y usted ni siquiera tiene el yelmo de salvación, para empezar. Usted sabe ni siquiera, no sabe usted ni siquiera si es salvo o no. Un ejemplo. La coraza de justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, usted a veces dice, me oirá Dios. No sabe si usted es justo o no. Y quiere hacerle guerra a Satanás. Tercero, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted ni siquiera, a veces no se sabe ni siquiera Juan 3:16. No se sabe ni siquiera los versículos básicos para donde nos asegura nuestra salvación. Hebreos 12. No se sabe ni siquiera los versículos. Ahora sí que nosotros como cristianos nos tenemos que saber. Y queremos hacerle guerra al enemigo, hermano. Dice con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A veces no se sabe ni siquiera dónde está Apocalipsis, y lo anda buscando por acá por Génesis. Y ya quiere hacerle guerra al enemigo, hermano. ¿Cómo le va a hacer guerra al enemigo? Si ni siquiera a veces sabemos, busque Oseas. ¿Hay Oseas en la Biblia? O sea, yo no sabía. Busquen en Jericó, dice. Ni siquiera los libros de la Biblia no sabemos si queremos hacerle a guerra al enemigo. Hermano, por favor. Entonces, no es que estoy ignorando y que decir, ay, no, con el diablo no se guerrea. Pero hermano, muchas veces nosotros ni siquiera estamos preparados. Ahora, seguimos, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Fíjense. Aún aquí el que escribió dice, yo, Tercio, el que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El hermano Cuarto, ¿no? El hermano Cuarto, el primero, segundo, tercero, sino así se llamaba, Cuarto. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero el que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcáis a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí Pablo, ¿verdad? Habla, dice, al que puede confirmarnos según mi evangelio. No está hablando del sentido de que es mi evangelio, que yo lo hice, que yo, no. Lo está diciendo como en una manera que lo está amando, que lo está haciendo suyo propio. ¿Lo entendemos así? No lo está diciendo de una manera para elogiarse, halagarse, de decir yo lo hice, yo lo escribí, yo. No. Lo está diciendo como atesorándolo, como haciéndolo suyo. Porque dice, el que puede darnos el confortamiento espiritual según mi evangelio, en el sentido de amarlo. Y quisiera que fuéramos a Gálatas 1:11. Aquí en Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo
ni lo escribí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Va? Aquí está hablando que fue dado por medio de Jesucristo. Y cuando él habla, que dice en Romanos, dice, confirmo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, está hablando acerca de Cristo mismo, que estaba oculto, que estaba escondido en el tabernáculo, porque todo esto era sombra de lo que había de venir. Jesucristo estaba escondido en el tabernáculo desde el pan, ¿verdad? Desde la fuente, ¿verdad? Que Él es la fuente de vida, el agua que nos lava a través de su palabra, el pan, porque Él es el pan de vida. Él estaba escondido, ¿verdad? En todo lo que estaba en el tabernáculo adentro. Él era desde afuera, desde las pieles de tejones que estaba cubierto el tabernáculo. En Isaías 53 nos habla que dice que no había apariencia en él para ser deseado, ¿verdad? Él no era sin atractivo para que lo deseáramos. A la vista de nosotros, una piel aparentemente fea cubría en sí la hermosura que había dentro del candelero de oro, que Él es la luz. Todo eso estaba escondido en el tabernáculo, figura de Cristo. Por eso es que Pablo hablaba aquí y decía que se dice según la revelación del ministerio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, hermano. Para que obedezcan, del griego hupakoe, que significa escuchar con atención o sumisión, obedecer, obediencia, obediente. Dice, y al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Aquí dice, al único sabio Dios sea la gloria en la iglesia y caiga la gloria sobre tu vida. Así dice. ¿Para quién es la gloria, hermano? Así que déjese usted andar cantando de que estoy tocando y la estoy sintiendo. No, hermano, Jesucristo es nuestra gloria. Pero no se gloríe en sus revelaciones, ni en sus éxtasis, ni en sus sentimientos. Si se va a gloriar, gloríese en el Señor. Pero una gloria para que usted se sienta la gran cosa. O para que digan, sí, está la gloria del Señor. Sí está la gloria en ti, porque Jesucristo es la gloria. ¿Sabe qué es la gloria del Señor? Como hablábamos con mi esposo una vez. La gloria del Señor es la esencia, el carácter, es lo que Dios es. Y usted todavía dice, siento su gloria. ¿Ah? La gloria sobre mí, toque la gloria del Señor. Hermano, en pecado y usted quiere la gloria. No nos gloriemos nosotros mismos, sino demos la gloria a Dios. Y para terminar, vamos a ir a Tito 3:1. Para terminar, quisiera que si usted puede, lo leemos. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, ¿verdad? Escuchen con atención, sumisión a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque nosotros también éramos
en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en todas estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas obras y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Advertencia a la iglesia, hermano, que nosotros debemos conducirnos como el Señor nos manda, a obedecer, a estar atentos. Y como les decía al principio, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido? Tal vez no todos estaban aquí desde el capítulo 1 de Romanos, pero le damos gracias a Dios que nos ha permitido el día de hoy concluir con este libro de Romanos. Así que, hermanos, pues ha sido un gozo y un privilegio poderles dar de la palabra del Señor, pero todavía nos queda mucho por hacer y mucho por aprender. Amén. Así que le damos